¿Cómo están todos? Aquí ya hemos saludado, pero volvemos a saludar. ¿Cómo están, chicos? Ok, aquí estamos bien, pero estamos con el corazoncito expectante, sabiendo que hoy Dios tiene cosas tremendas para mostrarnos. Y creo que a ti también, ahí detrás de las cámaras. No sé quién eres, no te conozco, pero el Señor conoce cuántos cabellos tienes en tu cabecita. Conoce hasta los pensamientos más íntimos de tu corazón. Conoce los suspiros de tu boca, ¿no? Dice la Biblia. No son ocultos a Él. Y Él conoce cuánto has sufrido por este tema que hoy vamos a tratar, por este pecado tan fuerte y tan profundo que ha destruido la vida de millares y millares de personas. Hoy vamos a hablar de un tema fuerte, por eso te pido que te sientes, estés tranquilo en un lugar, porque hoy Dios va a tocar tu corazón para poder salir realmente de cavernas de oscuridad. El Señor va a ir entrando a esos lugares tenebrosos de tu corazón, a donde has sufrido años por lo mismo, donde nadie sabe lo que has sufrido a causa del abuso sexual. Y el abuso sexual es un tema que no se trata mucho en las iglesias, es difícil tratarlo, es doloroso. La gente empieza a llorar desde el principio, así que preparen los Kleenex por ahí, porque la liberación va a empezar desde el principio, desde que tú empieces a tener revelación de lo que ha sucedido en tu vida. No es justo, el abuso sexual no es justo, no es justo, pero es real. Y hoy vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Yo no me quiero adelantar. Solo quiero que prepares tu corazón, porque quizás hoy es el día de la liberación, o quizás hoy es el día de tu salvación, no lo sé, pero quizás hoy el Señor va a tocar tu corazón para hacerte ver que toda esa tortura que has vivido en silencio, en esa caja cerrada, en esa olla express, que explota de repente cuando menos te das cuenta, es ocasionado porque alguien hizo lo que no debía hacer. Abusó de ti. Por favor, Israel, que los niños suban todos y que los papás entren aquí, por favor. Que suban todos, por favor. Arriba Betel está cuidando a todos los niños, grandes y chicos, no se preocupen, tiene mucha experiencia, tiene como 800 nietos. Y va a ser muy padre. Si trajeron lechita o algo, Belén, para que le suban a la niña, ¿no? Ok, si cualquier cosa, hay una mamá sustituta aquí. No prostituta, sustituta. Que está cuidando todo el rollo, ¿ok? Si la niña llora, sí se pueden salir y pueden cerrar la puerta, ¿ok? Perdón que estamos hablando de esto, pero el tema de hoy es muy, 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 muy especial y necesitamos gran concentración aquí, ¿ok? El abuso sexual. Uy, ya tienes lágrimas en los ojos. Ya hay dolor en tu corazón. Ya estás recordando todo lo que viviste. Ya estás recordando que o un abuelo, o tu primo, o tu tío, o el amigo de tus papás, o una abuela, o quien fuera, abusó de ti. Y eras chiquito y no sabías si era real, si no era real, si era bueno, si era malo. No sabías. Simplemente te quedaste ahí porque, como me decía el otro día una persona, pensaba que mi papá sí me quería cuando empezó a tocarme. Ella tenía 16, 17 años, 14 años, no me acuerdo, pero estaba empezando en esa vida de adultez y su papá siempre había sido súper duro con ella. Y cuando en un cuarto su papá empezó a tocarle sus pechitos, ella dijo, sí me quiere, mira, sí me quiere. Y es parte de esta cadena, ¿no? Que te quedas ahí encadenada porque piensas que así es y que todos viven lo mismo, ¿no?
porque hay personas que vivieron un abuso sexual desde los 5 años, desde los 3, desde los 4, y no tenían la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. Hay otros que fueron adultos, pero fueron atrapados con extorsiones, te acusaban, ¿no?, de que si tú decías algo iban a maltratar a tu familia. Otros fueron abusadores, porque en realidad no tuvieron la educación correcta como para, ni siquiera una formación de personalidad correcta, como para saber que eso no se podía hacer. Y los impulsos de la carne, los deseos de la carne, hacían que no pudieran detener ese deseo desmedido sexual. Y esto está muy fuerte. Yo sé que esta prédica va a estar muy dura. Aquí nosotros, lástima que no llegaste, ojalá llegues. Está llena la congre, pero ojalá tú estuvieras aquí también, porque sé que esto liberaría tu corazón, porque vamos a tener liberación hoy. Hoy le vamos a quitar la autoridad a todos esos espíritus que entraron en tu vida cuando alguien abusó de ti. Y esto es fuerte, sí, es muy fuerte, pero es un tema necesario de tocar. Porque hay mucha gente que me dice, pastora, yo ya perdoné y me olvidé, pero yo veo el desorden que hay en su vida. Yo veo cómo no logran salir, porque de alguna manera todavía están en cavernas de oscuridad, atrapados en las prisiones oscuras del diablo, en las profundidades de Satanás. Y yo te voy a decir una cosa, si hay algo que pertenece a las profundidades de Satanás, es el abuso sexual. Tiren sus chicles, por favor. Necesito que estén prestando atención hoy. No mastiquen chicle en una prédica, por favor. El abuso sexual definitivamente es una desviación de la conducta sexual, en la que el enemigo opera en la persona para ir destruyendo generaciones, no a la persona solamente. La persona que es abusada sexualmente, de alguna manera, permitirá que sus generaciones sean abusadas. La persona que te abusó a ti viene de generaciones de gente abusiva. Qué fuerte, chicos, por favor. Yo no quiero hoy juzgar a nadie. Yo lo que quiero es sacarte de esto. Pero seguramente tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá abusó y esos espíritus tomaron la vida de sus hijos, o de sus nietos, o de sus bisnietos. Entonces el hijo, aunque no haya sido abusado por el papá, va a abusar a otros, ¿no? Y esto es tremendo, porque cuando alguien te abusa, está tocando a todas tus generaciones. Por eso es muy importante que tú hoy detengas esto, no solamente por tu propia vida, sino también porque tus generaciones no queremos que sean abusadas, ¿ok? ¿Sí? Y va destruyendo generaciones, ya que todo lo que se mueve en el abusador se imparte al abusado. Toda esa perversión que tiene el abusador, a la hora de que te abusa a ti, esos espíritus toman autoridad sobre ti también, aunque eres chiquito. Y como tú creces con esa culpabilidad y esa condenación, no lo quitas, no lo sacas, no lo cortas, porque sería tan fácil cortarlo con la sangre de Cristo y decir, yo no voy a pensar así, pero esa tortura es tan grande que no puedes salir, porque te produce una vergüenza tremenda saber lo que hicieron. Y ahora vamos a ver por qué, Y hemos podido observar que primeramente se empiezan a mover en él, o sea, en la persona abusada y en el abusador, espíritus de prostitución, confusión, fascinación por el sexo, al mismo tiempo que repudio por el mismo. La persona que es abusada odia lo que pasó, pero finalmente siempre cae en un espíritu de prostitución, de pornografía, de masturbación, en un espíritu en donde la persona, cierren la puerta por favor, en donde la persona siente esa fascinación oculta por el sexo, pero también siente una repulsión. ¿Por qué? Porque sabe
que es sucio, a menos que ya esté en un matrimonio, y a veces aún en el matrimonio esto se va extendiendo. Se extiende, ¿por qué? Porque sigue sintiendo esa misma vergüenza. El otro día una persona me decía que su marido pasaba y le decía cosas, según él, chistosas, pero un poquitito obscenas acerca de sus pechos, de sus senos. Y yo sentí el dolor de esta persona cuando me lo contaba, porque esta persona fue abusada de chica. Entonces, para ella lo peor es sentirse una prostituta, es sentirse usada, es sentir que su marido se acerca a ella solamente por sus partes íntimas y no por lo que ella es. Y esto es típico en la persona que ha sido abusada, porque como un día la usaron, ahora tiene temor de volver a ser usada, sea hombre o sea mujer. Lascivia. La persona que es un abusador es una persona que ama la lascivia. Se describe como la lujuria, que es la impureza sexual y el deseo descontrolado. Imagínate a dónde llega un papá, por ejemplo, que abusa de su hija. ¿A dónde llega su corazón? ¿A qué grado de lascivia y de perversión sexual puede llegar? Porque tú dices, ay, bueno, no lo logró, no terminó de tocarme o se detuvo. Pero ¿qué había en su corazón? Porque ahí tú lo sabes toda la vida. A lo mejor llegó tu abuelo y te empezó a tocar. ¿Qué había en su corazón para que te tocara? A un niño, a una niña, a un nieto, a un hijo. ¿Qué perversión tan grande hay en el corazón de esa persona que esa persona va y te toca sexualmente? Proverbios 6:28. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Y esto es andar sobre brasas. Porque un hombre, una mujer que puede tocar a un hijo, a un nieto, a un vecino, tiene un corazón muy pervertido. Y lo más padre de esta mañana, porque yo sé que esta prédica es muy fuerte y te está tocando el corazón y a ti también, es que el único que puede sacarte de ese dolor es Jesús. Porque Jesús en la cruz estaba pensando en todo eso y padeciendo esos dolores, esas angustias en el corazón. Él sabe lo que viviste, Él sabe lo que sentiste, Él sabe lo que sientes cada día, cuando te sientes sucio o te sientes sucia por lo que pasó. Y a veces se te olvida y lo traes en el inconsciente, ¿no? Como dice ahí por ahí uno, en la parte más atrás de la mochila, para no recordar esto y como que lo bloqueas. No quieres recordarlo, ¿no? No quieres recordarlo. Porque cuando lo recuerdas es tan doloroso. Porque ahorita vamos a ver que el problema de esto es que viene el abusador y te seduce y tu cuerpecito chiquito reacciona o tu juventud reacciona. Y como tú reaccionaste toda la vida te sientes culpable porque de alguna forma reaccionaste a esa situación. ¿Saben cómo hacerlo, hija? Mi amor, tú no tienes la culpa. Sí tuviste cierta culpa en quedarte ahí, pero tampoco tanta culpa porque eras chiquita, eras chiquito. No sabías si todos lo hacían. Sabías en el fondo de tu corazón que había algo que estaba mal y que te prohibía ser feliz. Pero no sabías cómo reaccionar, no tenías el carácter, no tenías el temperamento, no tenías nada. Ni siquiera cuando eras joven dijiste, ¿qué hago? Si me quedo aquí, por lo menos no van a maltratar a mi familia. Porque así te acusaron y te dijeron, tú hablas y yo voy y maltrato a tu papá, a tu mamá. Y muchísimas niñas están en trata de blancas así. Y las venden como prostitutas y no pueden escapar de ahí porque tienen temor de que maten a su familia. Perdóname, pero a mí que maten a toda mi familia, vas a decir qué indolente esta. Yo jamás permitiría que alguien abusara de mí. Es más, un día abrió un hombre mi coche con una pistola grande y
Y me dijo, hazte para allá. Yo estaba caída en el Señor. Ya sabes que caída te pasa de todo. Y yo lo empujé y le dije, para nada. Dije, si yo me hago para allá, este tipo cierra la puerta y me va a violar. Era una chamaquita súper bonita, ¿no? Ya, luego recuperé mi coche, pero yo hubiera preferido que me matara. En otra ocasión estaba yo en una boutique y entró un hombre al final del día y me dijo que necesitaba un regalo para su esposa. Y cuando él le pudo estar enfrente de mí, él me dijo que le diera todo lo que estaba en la caja con una 45. Me imagino que era alguna persona que tenía acceso a esas armas, porque no es fácil, ¿no?, tener una 45. Después me enteré que era una 45 porque me socorrió un español, una pareja española. Pero fíjate, cuando terminó de sacar todo lo que quería sacar, él me metió al probador y me dijo, arrodíllate. Y me dijo, no te hago nada si tú dejas que yo te dé unos besitos. Y le dije, mira, tú aquí me vas a tener que matar si me tocas. Porque yo no voy a permitir que tú me toques callada. Y voy a gritar hasta que venga todo el mundo. Así que piénsalo muy bien, porque si me tocas tantito, tú me vas a tener que matar. Pero no todo el mundo tiene ese carácter. No todo el mundo, chicos. Y eso no es que sea pecado o no. No todo el mundo tiene el carácter de detener todo eso y de decir, yo no voy a vivir así. Yo no voy a permitir, prefiero que me mates. Pero esto es una advertencia para cualquier persona, grande, chico, a lo mejor estás viendo esto con tus hijos. Tengan mucho cuidado, nadie puede tocarlos, nadie puede tocar tus partes íntimas, nadie puede decirte que es bonito darte un besito, nadie puede tocarte, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y si te convertiste, y si todavía no te conviertes, tu cuerpo es lo más preciado que tú tienes. Y dice la Biblia que huyamos de la fornicación porque el que fornica contra su cuerpo peca. Y este es el problema de las personas que han sido abusadas, porque finalmente los han metido en este dolor eterno de sentir que no podían hacer nada, no sabían cómo hacerlo. O les contaron a sus papás y no les creyeron. No sabían tampoco cómo decirle a los papás, oye, mi abuelo, mi abuela, mi tía está haciendo esto, ¿no? O la nana, o quien fuera. Porque no te iban a creer, ¿no? Porque muchos papás ni siquiera lo creen. Cuando yo les pido que estemos muy alerta con esto, porque esto es, si un niño cambia su conducta, si un niño empieza a hacerse pipí en la cama, si un niño deja de dormir, tú tienes que darte cuenta que hay un abuso sexual. Y es tremendo esto, en la mayoría de los casos. Sabemos que el pecado sexual encabeza casi siempre la lista de todos los pecados. De hecho, es el más fuerte en cuanto al trastorno de la identidad y de la personalidad. Por eso a veces digo, ¿por qué no entienden? Bueno, no entienden porque hay un trastorno de la personalidad. O sea, ahorita vamos a ver lo que siente una persona que ha sido abusada. Hoy veremos que uno de los pecados más viles y perversos es el abuso sexual. Porque el abuso sexual no es como la violación. La violación es espantosa también porque usa fuerza, ¿no? Y obliga a la persona a tener un acto sexual que la persona no quiere. Pero esto generalmente es con gente grande. A los niños los seducen. Es horrible, chicos. Los van incitando a pensar que está bien lo que están haciendo. Este no es lo mismo que una violación, pues la violación casi siempre conlleva violencia. Sin embargo, el abuso sexual se considera como el contacto que tiene un adulto con un menor o adolescente, con un menor o adolescentes con menores, porque también sucede que los adolescentes van y agarran a los chiquitos, y lo peor es que los chiquitos
agarran a otros más chiquitos. Porque esto es así, ¿no? El primo te abusó, pues tú vas y agarras al chiquito. Yo, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, pero sé que esto sucede así. También sucede con niños que están siendo abusados y hacen lo mismo con otros más pequeños, como les estoy comentando. Legalmente se considera como alguien de mayor jerarquía que abusa de su poder y se acerca inadecuadamente y sexualmente a un niño. Una vez una amiga, una conocida, me comentó que un tío de ella se acercó a ella y la abrazó inadecuadamente. Y ella lo separó y nunca más quiso tocarlo. Dijo, sentí algo horrible. Eso es un abuso. Porque eso es algo que el niño no tiene por qué vivir. Ningún niño tiene por qué vivir que un adulto se acerque a él de una forma sexual. Digan lo que digan. Ahora sí que, como decía Rafael, los demás, que digan lo que quieran. Pero esta es la realidad, porque si como pastora he tratado con un montón de casos de personas que han sufrido y siguen sufriendo a raíz del abuso sexual. Hay muchas formas de abuso sexual. Pues no solo es por penetración, porque también puede ser que una mujer abuse de un niño. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sabido de mamás que han abusado de sus hijos. Tú me has comentado, Pastor Edith, en la escuela has tenido casos de niños que sufren muchísimo porque sus mamás han abusado de ellos. Imagínate qué aberrante. Sino que puede ser también porque el niño tenga que tocar a un adulto, o que el adulto lo toque, o que lo fuercen a hacer contacto, besos en los genitales, incluso en la boca. Exponerlo a fotos, pornografía. También puede ser a videos, ¿no? Sabemos que hay adultos que se prestan a mostrarle pornografía a los niños para excitarlos y los niños se excitan. Los niños también tienen una vida sexual, pero no es una vida sexual legal. Es una vida sexual que todavía no está desarrollada ni preparada para nada, porque Dios ha creado al ser humano con una totalidad de órganos, de funciones, pero esto está diseñado y preparado para el matrimonio, para que en el matrimonio tú tengas una vida sexual hermosa, porque el sexo lo creó Dios. Y es precioso para Dios que tú tengas una vida sexual santa y sana. Pero esos abusos sexuales, esas insinuaciones, a ti te pueden estropear la vida para siempre. A menos que venga Jesús y pueda cambiar tu vida. Y pueda sanar tu corazoncito. Y pueda sanar tu identidad. Y pueda sanar tu mente. Tu percepción de la vida. Y puedas ser libre y feliz. O cuando recibe una mirada sexual de un adulto, o un abrazo o contacto inadecuado. Yo estaba una vez con un primo y estábamos jugando a las escondidas. Y nos escondimos, dice, vení, vamos a escondernos acá. Y era un lugar angostito, apenas cambiamos los dos. Y en algún momento yo empecé a sentir algo feo de su cuerpo. No tengo que ser más explícita, ¿verdad? Yo le pegué así, salí corriendo y le dije, qué asqueroso que sos. Yo no me voy a esconder nunca más con vos. Yo viví en Argentina, obviamente. Y entendí, nunca más me puedo acercar a este cuate. Pero hay niños que no tienen esta percepción. A lo mejor este no fue tan astuto como para seducirme, pero a lo mejor a ti sí te sedujeron y te condujeron a ese lugar poco a poco
para que tú cayeras en la trampa. Efesios 4:19. Hay un silencio aquí hoy, chicos. Yo sé lo que esto significa. Efesios 4:19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia te va a llevar a toda clase de impureza. Vamos a ver algunas estadísticas. Una niña de cada 4 antes de los 12 años es abusada. Un niño de cada 6 antes de los 12 años es abusado. El 95% de los casos ocurre en el entorno del niño, en la casa, con los amigos del papá o de la mamá o del abuelo o de la abuela. Fíjate qué tristeza, esto es súper triste, ¿no? Porque todavía dijeras, te agarró uno que no conocías, ¿no? Como dice, no me afrentó un extraño, lo cual hubiera soportado, un enemigo, sino mi íntimo y mi familiar, con quien compartíamos dulcemente los secretos en la casa de Dios, decía David. Y el dolor de David es que era su propio suegro el que lo estaba persiguiendo. Y David no vivió un abuso sexual, pero vivió un abuso tremendo durante 13 años, escondiéndose en cuevas. Y produce el mismo dolor, la misma angustia que produce un abuso sexual. Creo que un poco más es un abuso sexual. Son pederastas y son padrastros, padres, abuelos, madres, familiares, hermanos, tíos, primos. O algún amigo de la familia. Te dejan con el amigo de la familia, ¿no? Y el amigo de la familia resulta que tarde o temprano termina abusando de ti. Es lamentable que la mayoría de estos niños suelen no hablar. Porque tienen vergüenza, culpa y muchísimo miedo. Porque esto es lo que el abusador infunde. No digas nada porque no te van a creer. Si le dices a tu papá y a tu mamá, te va a odiar, te va a aborrecer, porque va a decir que eres un mentiroso o eres una mentirosa. Entonces, tú optas por quedarte callado o callada, porque la vergüenza te mata. Porque aunque sentiste algo en ese momento porque tu cuerpo reaccionó, después sientes que eres una porquería. Chicos, ustedes no saben lo que me duele esto. Me duele muchísimo esto, chicos. Porque yo sé que aquí hay algunos y allá también hay muchos que por eso se esconden y por eso se aíslan. Porque no se sienten dignos, porque fueron abusados. El abuso sexual puede afectar la vida del individuo para siempre. Su juicio y su visión del mundo que lo rodea. Y aquí también tú puedes conocer a algún abusador, ¿no? A lo mejor tu hijo, tu hermano, tu primo, tú sabes que fue un abusador y estás sufriendo por eso. Porque ese muchacho no puede salir adelante, porque no puede decir que sí, que abusó de alguien. Y pedirle a Dios que lo cambie, ¿no? Y tú sabes en el fondo de tu corazón que estás sufriendo por esto, porque sabes que hay una solución, pero a él le da tanta vergüenza lo que hizo, que también el abusador, si reacciona tantito, sufre mucho. No es solamente el abusador cargará con esto toda la vida. Y nunca será feliz. Marcos 7, 21
Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, el desorden sexual, las perversidades sexuales, el abuso sexual, ¿no? La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Vaya que sí es una insensatez esto. Yo conozco familias en donde el abuelo se echó a todos los nietos y agarró a los bisnietos y al que se le pusiera enfrente. De verdad, perdón que hable así. Y si iba alguien a cuidarlo cuando estaba enfermo, la quería abusar. Y si la sobrina la quería abusar. Y si la nieta iba, la quería abusar. Y agarró a nietos, a bisnietos, a hijos. Pero cuando se murió, ¿sabes qué decían los hijos? Era tan bueno. Es que era bueno, no era malo. Aún sabiendo esas personas que había abusado, esa persona que dijo era bueno, ella sabía que había abusado a sus 2 hijos. Y que uno de ellos terminó siendo homosexual porque su abuelo lo abusó. Porque ¿sabes qué decía el pobre muchacho? Es que la verdad es que me gustó. ¿Sabes lo que significa esto? Que ese pobre niño fue corrompido por demonios. Y nunca pudo sacar de su vida la homosexualidad. Y ¿sabes? A lo mejor para muchas personas la homosexualidad es buena, pero otros se terminan suicidando y sufren mucho porque saben que no es buena. Pero era tan bueno el abuelo. Era tan lindo el abuelo. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso dice que perverso sobre todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Cristo puede cambiar nuestro corazón. Por eso Cristo te dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque es a través de que tú le des tu corazón que Él puede sanarte. Si fuiste abusado o si eres un abusador, si fuiste un abusador. Que cancelamos que aquí pueda prosperar esto. Muchos niños o jóvenes se dejan abusar, ya que las estrategias malvadas de los acosadores los seducen, haciéndoles creer que es un juego. ¿Tú sabes lo que es esto? Y haciéndoles sentirse amados. En un círculo de jerarquía, control y placer sexual. ¿No? Mi papá se fue, me abandonó, pero resulta que cuando voy a verlo, deja que sus amigos me abusen. A mí no, gracias a Dios, pero conozco gente. Y gente que no ha podido salir de ese rollo. O gente que tenía una casa chiquita y dormía con su hermana y resulta que su hermana lo abusaba. Y él pensaba que era normal, hasta que un día dijo, no, yo ya no quiero, pero pues ya era tarde, ¿no? Era chiquito. Y ¿sabes? Ese niño sigue sufriendo toda la vida, no puede madurar en esa área, a menos que venga Jesús y lo sane. Por eso hoy es un día especial. Hoy es un día en donde vamos a querer tirar todo esto. Y abre los ojos, no voy a decir tu nombre, pero abre bien los ojitos. Porque si tú al final de esta prédica, tú quieres volver a echar en el costal de hasta el fondo del corazón esto, nunca vas a salir. Tú tienes que enfrentar tus problemas. Si nos escudriñásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y es un tiempo ya hoy de que tú enfrentes esto y que tú lo saques, porque ese fue el plan del diablo para destruir tu vida, pero no es el plan de Dios.
El plan de Dios lo has visto, Él te ha sanado, Él te ha libertado, Él te ha sacado adelante. Y tienes que poder entender que tarde o temprano tienen que sanar esas heridas. Porque esas heridas le pertenecen a Satanás. Ese fue el corazón de Satanás. Ese fue el plan de Satanás para tu vida. No fue el plan de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El abuso sexual puede llegar a tener tremendas consecuencias. Mucha gente se obsesiona con la muerte. Cualquier cosa que les pase se quieren suicidar. Porque no valen la pena, piensan. Pero para Dios, claro que vales la pena. Para Dios eres magnífico, eres hermoso. Por eso te quiere rescatar y quiere que tú salgas detrás de esos barrotes que solamente la sangre de Cristo puede derretir. Suicidio, ¿no? La gente que ha sido abusada muchas veces tiene conatos de suicidio. Gracias a Dios que no se pudo lograr. Dilo fuerte, amén. Porque finalmente, ¿cuántas veces te quisiste suicidar? ¿Por qué? Porque ahí está ese dolor tan fuerte, arraigado al corazón, ¿no? No valgo la pena. Si mi padre no me amó y me destruyó, ¿quién me puede querer? Que gracias a Dios no es mi caso, te vuelvo a repetir, pero sé que es el caso de muchos. Si mi padre no me respetó, si mi padre no me cubrió y no me protegió, si mi mamá no me protegió, ¿quién me puede proteger? Pero yo sé que hay uno que te puede proteger, que se llama Jesús. La persona que es abusada muchas veces odia su propio cuerpo. No le gusta su cuerpo, porque su cuerpo fue lo que provocó, ¿no? Sea chiquita o sea grande, ella dice, yo tuve la culpa, o él dice, es que yo tuve la culpa porque por mi cuerpo me buscaron, ¿no? Entonces empieza a odiar su propio cuerpo. Puede producir desórdenes alimenticios. Yo he conocido mucha gente abusada que tiene bulimia, tiene anorexia, o son súper gordas, porque mira, voy a engordar porque no quiero que nadie más me vuelva a tocar. Y como voy a ser fea, nadie me va a tocar. O como voy a ser feo, nadie me va a tocar. Porque hay muchísimos niños que son abusados por sus tíos, por sus padres, por sus primos. Y tú no sabes lo que esto ocasiona en sus corazones. Porque son hombres, pero luego se creen que son personas con una identidad sexual equivocada. Y no lo son. Pero entraron esos espíritus de homosexualidad a su vida y los confunden y les hacen creer que son algo que no son. Porque tú eres hombre. Y si no, ven para acá y ponte en la cámara y que digan si eres hombre o eres mujer. Que de vieja te verías re feo, re fea. Si no quieren reírse hoy, están todos tocados por esto, ¿verdad? Adicciones. El alcohol, el cigarro, adicción al sexo. Vas con una, con otra, vas con uno, con otro, no te importa si te tocan, si no te tocan, te da igual. Total, tu inocencia ya fue rota. Pero imagínate dónde te mete el diablo con esto. La pornografía es el pan nuestro de cada día para una persona que fue abusada, porque siente ese deseo de ver, porque entró ese espíritu de perversión, de lascivia. Y no tenía que haber entrado, tenía que haber entrado la pureza de Dios a través de la educación de tus padres, del cuidado de tus padres. Y muchos padres también se sienten muy culpables. ¿Por qué? Porque no cuidaron a sus hijos. Y cuando sus hijos le dijeron, cuando su hija le dijo, oye, mi papá me abusó, pues tú estás loca, lárgate de esta casa. Cuando ellas mismas fueron abusadas. Yo he conocido cada caso que no te puedo decir. Y la gente que luego que fue abusada,
No le crea al hijo que está siendo abusado o a la hija que está siendo abusada. Imagínate qué fuerte está esto, chicos. ¿Por cómo puede ser eso? Hay vendas y velos mágicos, ¿no? En donde la persona no ve el dolor que se está viviendo en su familia. Y te voy a decir una cosa, el hecho de que tú niegues el dolor, no me quiero pasar hoy porque el otro día me pasé muchísimo, discúlpenme. El hecho de que tú niegues el dolor no quiere decir que no esté ahí. El dolor va a estar ahí. O lo sacas y sanas aquella que se sentó atrás del cabezón para que no la vea. O lo sacas y lo sanas, o toda la vida carcomerá tu alma. Tienes que lograrlo. Tienes que sacar esto. Tienes que salir de esta basura. Síndrome de mutilación. Hay mucha gente que se mutila, que se corta, ¿no? Se lastiman, se arrancan el pelo, se provocan una alopecia, pero provocada. Se agarran, se empiezan a arrancar el pelo y se dejan hoyos así. Se mutila. Gente que se come las uñas hasta acá, se mutilan. Porque mutilarte no es solamente cortarte con una navaja. Gente que vive en ira. ¿Por qué tengo tanta ira, pastora? Porque el abuso sexual produce ira. Produce un descontento tan fuerte porque no me protegieron, ¿por qué me va a proteger Dios? Entonces estoy enojada con Dios. Estoy enojado con Dios. Pero Dios no tuvo nada que ver con esto. Y te voy a decir una cosa. Yo no conocí a un señor que, obviamente no voy a decir el nombre, que tú lo veías y se conocía toda la palabra. Tú empezabas un versículo, él estaba en mis estudios. Y yo empezaba un versículo y él lo terminaba. Y yo decía, wow, este señor, ¿cómo se conoce la palabra? Hasta un día le tuve que decir, oiga, discúlpeme, ¿qué le parece si que nos quedamos calladitos? ¿Sí? Y no me termina todos los versículos, porque yo sabía que él no lo vivía. Y yo sabía que él conocía toda la palabra, pero había abusado de todos sus sobrinos, de sus hijos, de todo el mundo. Toda su familia estaba rota y destruida. Un día, querida, ese señor me habló y me dijo, teacher, porque en aquel tiempo era yo Dianita, la teacher, ¿puedo tener una consejería con usted? Y le dije, claro que sí, pero usted va a venir con su esposa y yo voy a tener otro testigo. Porque dije, ay, esta no va a ser que este me agarre a mí también, ¿no? No sé qué quería. Yo sabía lo que él había hecho. Cuando él empezó a hablar de su vida, hija, a mí se me rodaban las lágrimas, como a los 5 años lo agarraban en su barrio, unos cuates atrás de la cuadra, hijo, y lo violaban entre todos. Y una y otra vez, y una y otra vez. Y él se convirtió en un abusador, que abusó de toda su familia. ¿Sabes qué fue lo maravilloso de todo esto? Que él se convirtió ese día, yo no podía ni hablar. Yo le decía, pero ¿cómo puede ser que usted ha vivido esto y se quedó callado toda la vida y usted no se da cuenta lo que ha hecho? El único que lo puede sacar es Cristo y él ese día recibió a Jesús en su corazón. Y yo te puedo decir que este varón empezó a cambiar. Y toda su familia decía, ¿qué es lo que le está pasando a este hombre? Y me hablaban y me decían, teacher, no sabes cómo está cambiando este hombre. Este hombre se murió 2, 3 meses después de convertirse y se fue al cielo. Cuando este hombre recibió a Cristo después de tantos años de estar en una iglesia que ni siquiera le hablaban de recibir a Cristo, en una iglesia religiosa donde se tuvo que memorizar no sé cuántos versículos, estudió para ser pastor, un desastre su vida, hermano. Pero este varón se convirtió y se fue al cielo.
Y yo te quiero decir que yo entendí ese día y dije, Dios, este hombre recibió todos esos espíritus y no podía hacer otra cosa que hacer eso, porque no hacía lo que quería, sino lo que aborrecía, eso hacía. Lo que tanto aborrecía era lo que hacía. Lo que tanto aborreció, hijo. Pero esos espíritus tomaron su vida y nadie le enseñó la liberación, nadie lo sacó, hijo, de ahí. Nadie pudo sacarlo de ahí, más que Jesús. El aislamiento, me tengo que apurar. La gente que es abusada se aísla, no quiere tener amigos. A menos que sea para el reventón y el alcohol y la droga y para olvidar las penas. ¿Qué penas crees que tienen que olvidar esas personas? Los recuerdos macabros de un muchacho o de un niño abusado. Tienen dificultad para relacionarse con otras personas. Sus relaciones son superficiales. No puedo abrir mi corazón, porque si abro mi corazón, capaz que me van a lastimar igual. Sufren de depresión muchas veces. No quiere decir que toda persona que tenga depresión es que ha sido abusada. Pero no sabemos, ¿no? A lo mejor fuiste abusado y no te das cuenta, no recuerdas. Odio por su propio cuerpo, como les dije hace rato. Y tendrá dificultades en creer que alguien lo ama de verdad. Esta semana una persona me dijo, han estado rondando pensamientos en mi cabeza de que es demasiado cursi pensar que Cristo me ama tanto. Yo quiero decirte, esto lo saqué de información que leí en cuestiones de psicología y todo. Y cuando vi esto dije, wow, por eso a esta niña le cuesta trabajo pensar que Cristo la ama. Porque si no me amaron de chiquita, ¿por qué me va a amar Cristo? Por eso hay que restaurar la identidad, para que tú entiendas que Cristo sí te ama. Uno de los problemas más comunes es que aunque no sea la culpa del menor, el cuerpo tiende a responder de una forma natural. Los chiquitos también tienen su sexualidad y si los empiezas a tocar, ellos van a responder. ¡Qué tremendo, chicos! Por eso el abusado vive toda la vida con culpabilidad, porque respondió su cuerpecito. Pero te digo la verdad, no fue tu culpa. Fue la culpa de ese adulto perverso que no tuvo reparo en tocarte y en despertarte sexualmente cuando no debía. Lo cual produce una vergüenza mayor y un sentimiento de culpabilidad y condenación que pueden ocasionar un daño duradero, a menos que venga Cristo y lo quite. El Señor condena gravemente al adulto que provoca esto, aunque también hay perdón para ese adulto si se arrepiente. ¿Sí? ¿Sí? Porque lo hemos visto. Hemos visto cómo gente se ha arrepentido y ha dicho, ¿cómo pude hacer esto? ¡Qué barbaridad! Ha ido a pedir perdón a la gente y Dios lo ha perdonado y lo ha restaurado. Pero hoy sería bueno que saliera todo eso de verdad del corazón, ¿no? Que saliera esa culpabilidad, porque tocan este tema y sientes que te desmayas y quisieras estar con una piedra bien grande en el fondo del mar, ¿no? Ezequiel 16:58. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Lo bueno es que el Señor ya sufrió ese castigo en la cruz. Entonces, sé que por religiosote tendrías que sufrirlo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te agarras de Cristo? ¿Y qué tal si le dices, Señor, gracias porque me sacaste de esta basura o me vas a sacar hoy? Y le dices, Dios, qué padre que moriste por esto en la cruz. Y qué padre
qué padre que puedo ser libre de esto. Y si, a lo mejor ya fui libre muchas veces, pero a lo mejor queda ahí una resaquita, ¿no? ¿Verdad que queda una resaquita o tota? Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es necesario que hoy seas libre de esas torturas. Primeramente perdonando a tu agresor y después perdonándote a ti mismo. Porque a lo mejor tú fuiste el agresor. Y aunque la Biblia dice que te sería mejor atarte una piedra y echarla al fondo del mar, si tú crees en Cristo y si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Él te perdona y te suelta, no le debes nada. Él no está, sí te perdono, pero no, Él te perdona. Él siempre te perdona. Y ahí es donde está la alegría de vivir en Cristo. El saber que sí nos equivocamos tremendamente, pero que el Señor nos perdona. Hoy es un buen día para comenzar. Recuerda que Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hablábamos de esto el otro día en la prédica, ¿no? No es todo el que ha nacido de Dios, sino todo lo que ha nacido de Dios. Después dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en este párrafo dice todo lo que es nacido de Dios. Y realmente está bien fuerte porque lo que nació del diablo fue ese abuso sexual. Pero lo que nació de Dios hoy es el deseo de sanarte y de arreglar tu vida. Entonces, ¿cuál es el punto, chicos? Sé que esto ha tocado fibras íntimas en el corazón. Esto ha tocado recuerdos, esto ha tocado derrotas, fracasos en tu corazón. Pero también hoy Dios quiere alentarte a que sepas que Dios es el Dios vencedor y que es el Dios todopoderoso. Es el Dios fuerte que hace todas las cosas bellas cuando no hay nada. Y Él dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Y a ti te ha llamado redimido de Jehová. Y tú eres aquella persona que el Señor ha redimido para gloria y honra suya. Así que, ¿sabes qué? Hoy sería muy bueno que empezaras a creerle a Dios. Hoy yo voy a ungir, obviamente, por supuesto que voy a ungir. Y por supuesto que yo te voy a pedir una cosa: si tú quieres realmente salir de esto, pasa. Si no quieres salir, o si tú crees que estás bien como estás, yo no quiero que tú pases a que yo ore por ti. Porque esto es muy serio, para que tú sepas que Dios puede sacarte de toda esta basura. Y allá donde tú estás, empieza a reprender esos espíritus inmundos que te han atormentado durante tanto tiempo por aquel tío que te besó o aquel primo que te tocó, porque no es que siempre ha sido violación, chicos, o una penetración. Es una insinuación inadecuada a la que tú no pudiste reaccionar correctamente y voltear y darle una trompada al tipo y decirle: ¿qué te pasa? A mí no me toques. Porque ahí sí, ¿no? Somos muy pacíficos, ¿no? Nos quedamos ahí. Entonces, sé que hoy es un día de liberación para estos chicos y para ti también. Y sé que ahí donde me estás escuchando, a lo mejor no vas a querer que nadie sepa que estás viendo esta prédica, pero que se te ha hecho un nudo en la garganta y has dicho: ¿cómo me gustaría que el Señor me sanara? El Señor está ávido para sanarte. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? O lo mejor, que Él vivió en la cruz del Calvario todas esas sensaciones de abuso sexual, del abusador y del abusado. Él vivió todo en la cruz, chicos, y pagó por cada una de las cosas.
Así que yo creo que somos libres. El propósito de esta prédica es que tú puedas reaccionar ante toda esta situación para darte cuenta, porque dice, si nos escudriñásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y yo me quiero escudriñar para saber si hay algo en mi corazón que está mal todavía, siempre. Porque me he dado cuenta que cada vez que soy más libre, soy más feliz. Y dice que la verdad os hará libres. Por eso hay una verdad que hoy tienes que entender. Si fuiste abusado de alguna manera, tienes que romper con esos espíritus. Tienes que romper con ese dolor, con esa tristeza que te ocasionó el abuso sexual. Así que los bendigo. Compartan esta prédica, que estoy segura que a muchos les va a poder y a lo mejor los saca de cavernas de oscuridad y los libera de esa tortura. Y pues no te dejes, no eches a lo más profundo de la mochila lo que tanto te duele. Enfréntalo y sácalo y dile a Dios, ayúdame, libérame de esto, Señor, sácame de estas cavernas. Yo te pido que tú lo hagas y que no te quedes ahí nada más escuchando esta prédica. Te bendigo y te veo, si Dios quiere, el miércoles. Si el Señor lo permite, si no ha venido, te veo el miércoles. Comparte esta prédica.